la práctica y la experiencia no son suficientes. A la hora de comunicar o de hablar en público, por ejemplo, se suele decir que se necesitan 2 cosas para hacerlo de forma adecuada, de forma profesional incluso. 1, conocer las estrategias de comunicación, persuasión, enganche, no aburrir a la gente. Y 2, practicar, practicar y practicar. Pero esa teoría es errónea, porque la práctica y la experiencia, tras hacerlo mucho, no es suficiente. Si no, solo tenemos que fijarnos en la infinidad de profesores de la universidad, por ejemplo, con miles de horas a sus espaldas y que, sin embargo, aburren y aburren y aburren a los alumnos. ¿Por qué? Porque hacen lo mismo una y otra vez. Lo tienen muy controlado, han superado el miedo escénico, no tienen ningún problema para comunicar, pero para comunicar mal. Para aburrir son unos líderes, muchos de ellos. Es muy complicado encontrar un profesor que sepa enganchar, que sepa contar de una forma adecuada, transmitir ese conocimiento. Y por eso es importante que conozcamos que practicar, practicar y practicar y conocer estrategias de comunicación no es suficiente. ¿Qué 2 puntos más faltarían? Punto número 1, la autocrítica. Esto es fundamental, la autocrítica. Por ejemplo, esto tiene que ser una autocrítica propia, nuestra. Por ejemplo, grabándonos. Si somos profesores, nos ponemos una cámara, nos ponemos el móvil y grabamos una de nuestras clases. O si tenemos un podcast, nos escuchamos. O si grabamos un vídeo, nos lo vemos también nosotros. Si damos una masterclass o lo que sea. Autocrítica propia. Y para eso tiene que ser nuestra iniciativa. Escuchándonos podemos darnos cuenta de muletillas, de errores, de silencios que a lo mejor decimos un todo el rato. Si no tenemos esta autocrítica, vamos a no mejorar lo necesario y además no vamos a transmitir de forma adecuada. Muchísima gente, muchísimos emprendedores, incluso profesionales, periodistas, etcétera, cometen infinidad de errores de los que no se dan ni cuenta. Porque es a nivel subconsciente en muchas ocasiones. No te das cuenta. Yo es algo que el Vale lo decía en innumerables ocasiones. Hasta que no me puse a escucharme yo mismo, dije, no puede ser que diga tantos vales. También hablo bastante rápido en muchas ocasiones y tengo que localizar eso o darme cuenta en ciertas ocasiones, o que alguien me lo recuerde, incluso yo mismo grabando estos episodios, para decir, no hace falta hablar tan rápido. Podemos valorar el silencio, a pesar de que vivamos en un mundo en el que si no comentas y cosas rápidas, se va a ir la gente. Eso no es tanto así, porque si tú cuentas algo que eres capaz de enganchar contando una historia, puedes mantener perfectamente esos silencios y no es necesario rellenar con vale, porque cuando utilizas eso, indica que tienes inseguridad y eso lo percibe en el otro lado el oyente. Así que si quieres mejorar, transmitir mejor, vender más, es importante que tengas este trabajo de autocrítica propia, escuchándote, grabándote y revisando esos errores. Sobre todo, escúchate después de pasados unos días para tratar de mejorar, hablando más despacio, poniéndote un post-it enfrente de habla más despacio, de cuidado con los vales. Y aquí es donde entra el otro punto importante. La opinión de personas externas que ven lo que tú no ves. Esto a la hora de emprender, cuando montamos un negocio y decimos, he montado la página web, esto tiene que funcionar, esta landing page, este episodio de podcast es brutal. No. Nosotros, si nos lo escuchamos, seguramente podamos detectar ciertos errores, pero otros no vamos a ser capaces de detectarlos, porque desde fuera se ve todo más fácil, y es ahí donde entra el poder de acudir a un mastermind, como el que hacemos todos los lunes dentro de la comunidad de emprendedores. Te animo a que entres en borjagirón.com/comunidad, o que preguntes a otros emprendedores, amigos, que tengan conocimientos. No vayas a preguntar al típico cuñado, oye, he creado este podcast, ¿qué te parece? Que no va a tener ni idea, no es tu público objetivo. Entonces, muy importante aquí en preguntar a gente que haya llegado donde quieres llegar, que tenga esos conocimientos y sobre todo ser crítico también.
no con esa persona, sino contigo mismo, aceptar esas críticas constructivas y pedir opinión a la gente de forma sincera. Muchas personas no te dicen la verdad ni lo que piensan por miedo a herirte, así que sé lo más transparente posible y no te lo tomes como algo personal, porque lo que buscas es mejorar. Ser mejor en tu trabajo, en tu comunicación. Y esto es fundamental porque en muchas ocasiones no vas a conseguir los objetivos que te habías marcado, no vas a conseguir las ventas, los ingresos, ayudar al número de personas que te habías marcado, porque estás cometiendo errores de los que ni siquiera eres consciente. Por eso es importante preguntar a la gente, ¿por qué no te has apuntado? ¿Por qué te has desapuntado? ¿Por qué no te has suscrito? ¿Qué opinión tienes sobre este episodio? A mí en muchas ocasiones me dicen, es que hay mucha publicidad o hay mucho bombo al principio y luego el contenido me gusta, pero es que al principio ya me desconecto. Escuchemos si tiene sentido. Hay mucho troll también, mucho hater, pero hay gente que no valora, de hecho, el contenido, que aquí esto es un negocio. No estoy dando cosas por hacerlas porque, bueno, me gusta, me apasiona y lo hago, y muchos episodios no son rentables, muchos podcasts, y aún así los hago, pero el objetivo es que mi negocio funcione, que la gente entre en mis cursos, en la comunidad, que haga mis masterclass, que de vez en cuando, porque tampoco quiero hacer muchas, contraten alguna consultoría mía, etcétera. Que compréis mis libros en Amazon, buscar Borja Girón, que escuchéis mis podcasts, que tengo algunos patrocinios, todo esto. Pero es importante que tratemos de mejorar. En mi caso es algo que trato de hacer de forma constante, preguntando a la gente, escuchando vuestras opiniones. Así que si tienes algo que decirme, ahora por ejemplo estoy lanzando estos episodios. Feliz año, por cierto. Bueno, no sé cuándo sale esto, pero seguramente ya sea 2024, si no se ha acabado el mundo. Comentadme qué queréis mejorar, que estaba diciendo que he quitado la música y estoy ahora directo, productividad máxima, a tope. Y eso es lo que busco. Transmitir el máximo conocimiento en el mínimo tiempo para que lo puedas aplicar. No es fácil aceptar las críticas negativas, pero si realmente quieres comunicar mejor, debes tener en cuenta estos 4 puntos para mejorar de forma exponencial, porque a mí personalmente me han ayudado enormemente a seguir mejorando. Tanto las opiniones que me dan otros emprendedores, y por eso pregunto, como la autocrítica, revisarme y escucharme a mí también y no aburrirme a mí mismo, como obviamente practicar, experiencia y las estrategias que se van aprendiendo a través de cursos, libros, etc. Un fuerte abrazo, nos escuchamos en el próximo episodio. Soy Borja Girón, únete a mi newsletter privada, gratuita para emprendedores con todos mis secretos en borjagirón.com. Hasta el próximo episodio.